Vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, aunque la mayoría no lo sabe, porque esa es la verdad. Vamos a hablar con Luis Miguel de Camps y Cristian Molina, director ejecutivo y presidente del Consejo de Directores de la Asociación Dominicana de Fiduciarias. Y aunque técnicamente vamos a hablar un poquito de la ley de lavado de activos, es bueno que ustedes le expliquen a la gente primero qué es la fiducia, porque es una figura como novedosa en la República Dominicana, y qué y cuáles son esas empresas. Muy bien. Bueno, ciertamente hay mucha confusión con lo que es un fideicomiso, pero en términos bastante sencillos, un fideicomiso es un contrato. Es un contrato mediante el cual una persona o un grupo de personas que se llaman fideicomitentes toman algún activo, algún bien y lo traspasan a otra persona que se llama fiduciario. Y ese fiduciario automáticamente recibe los activos, se crea un patrimonio separado y de afectación. Patrimonio separado quiere decir que es un patrimonio que no es ni del fideicomitente, ni es personal del fiduciario. Es un patrimonio inembargable, separado de todas las contingencias y obligaciones de cada una de las partes. Y ese fiduciario administra ese patrimonio en provecho de un tercero, que se llama beneficiario. Ese beneficiario puede ser el mismo fideicomitente o realmente un tercero. Entonces, en síntesis, hay tres sujetos: fideicomitente, quien crea el fideicomiso; fiduciario, quien administra; y beneficiario, quien recibe el fruto y es en cuyo de provecho. La administración. Correctamente. Entonces, ¿cuál es la belleza del fideicomiso y por qué es tan interesante? Porque tienes un tercero imparcial administrando los activos. Entonces, el impacto que eso tiene en los negocios, que tiene en transacciones complejas, donde sea que hayan distintos intereses, hay cabida para un fideicomiso. O sea que por ejemplo, en los casos de una herencia, que es muy difícil como ponerse de acuerdo, una salida es el fideicomiso. De hecho, uno de los principales usos que tiene el fideicomiso en Estados Unidos, en Inglaterra y Estados Unidos, que es como la cuna donde salió esto, es el fideicomiso sucesoral. En República Dominicana lo tenemos y es sumamente útil porque permite que la persona quien crea el fideicomiso, el padre, la madre, segreguen activos y decidan al momento de su fallecimiento cómo se van a distribuir esos activos y cuándo. Yo tengo una cantidad de dinero, tengo unos hijos que yo considero que no están en capacidad de administrar unos recursos y digo, bueno, para que esto no lo jueguen de gallo, como diría mi papá, vamos a que un tercero los administre. ¿Cuál es el beneficio para el administrador? Porque hay mucha gente que se está preguntando eso. Es una industria desarrollada. En todos los países donde existe el fideicomiso, existe administradora de fondos, etcétera, hay una tarifa que es bastante estándar. Es un porcentaje mínimo del patrimonio, es un fee anual, es un tema que está siempre sujeto al acuerdo entre las partes. Antes de salir al aire estábamos hablando de una ley que la mayoría de la gente no conoce, que es la ley de lavado de activos. Yo digo que la mayoría de los ciudadanos no tienen idea del impacto de la ley, que no la conocen. ¿Cómo se vincula esa ley a este régimen de la fiducia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos en nombre de la Asociación de Fiduciarias y a todos los amigos televidentes. Así como la ley le aplica a diferentes industrias, la industria fiduciaria es una de ellas. Es más, el hecho mismo de la palabra fideicomiso, el fide lo que significa es confianza, porque se le está entregando una cantidad de activos a un administrador para que bajo ese contrato lo administre. Precisamente por eso hace que el sector fiduciario sea también un sector afectado y regulado, además por la nueva ley de lavados. Eso hace que todos los aportes que se hagan a un fideicomiso tenga que pasar por un proceso de verificación, depende del tipo de persona de que se trate, diferentes tipos de procesos de verificación, pero es una transparentización, si se quiere, de ese proceso. Es más, antes de que existiera la ley de lavado en la República Dominicana, el fideicomiso de por sí era un proceso, y sigue siéndolo, de transparencia. ¿Por qué? Porque los fideicomisos en la República Dominicana tienen que ser registrados en registros públicos, accesibles para cualquier persona. Y tiene que establecerse qué es lo que
el objeto de ese fideicomiso, las partes envueltas y los activos envueltos, y obviamente los orígenes de esos activos. Entonces, el fideicomiso, precisamente por la confianza que tiene que brindar, tiene que comenzar por la transparencia. Lo que ha hecho la ley de lavado es justamente reforzar eso que por su naturaleza propia del fideicomiso ya tenía, ahora también involucrando otros sectores que antes tal vez no eran sectores propiamente regulados. Además del tema del fideicomiso que estábamos hablando, que como decía Cristian, es el fideicomiso históricamente más conocido, el tema de temas sucesorales, es importante señalar que el fideicomiso dominicano, así como el fideicomiso latinoamericano, en nuestro criterio es tal vez la herramienta más potente para el desarrollo de una economía, porque el fideicomiso sirve para realizar proyectos de desarrollo de infraestructura, ya sea también proyectos de desarrollo de administración, de cualquier naturaleza. Y precisamente por esa transparencia que el fideicomiso, solamente el fideicomiso ofrece, hay una garantía de limpieza, hay una garantía también de continuidad, indistintamente quién esté en ese momento definiendo los destinos del municipio, de la nación, etcétera. Es decir, que brinda también una continuidad a través del tiempo. Cuando dices que el fideicomiso sirve para el desarrollo de proyectos, como que uno no lo entiende. Claro. Bueno, es muy sencillo. Lo más conocido en la República Dominicana hoy es el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, específicamente para viviendas de bajo costo. Estos tipos de fideicomisos se hacen con la idea de que pueda el adquiriente acceder a una vivienda a un precio inferior al que en el mercado normalmente estuviera. ¿Pero por qué? Porque el Estado ha decidido dar una serie de facilidades a este tipo de desarrollo. ¿Pero por qué ha decidido darle estas facilidades? Precisamente por el factor de transparencia. ¿Cuántas veces no hemos conocido o escuchado situaciones en donde desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, toman recursos de interesados en comprar unidades y no entregan lo que se les prometió, sino que lo utilizan para otras cosas? El fideicomiso reduce o elimina esa posibilidad, porque un proyecto que no se pueda desarrollar, el fideicomiso recibe esos dineros de preventa y si efectivamente no se va a poder desarrollar, les devuelve ese dinero a los potenciales adquirientes. Eso en cuanto a vivienda. Pero en cuanto, por ejemplo, a proyectos... Eso es como un nivel de intermediación. Sí. Bueno, desde un punto de vista recauda, pero el negocio no es de entregar y ganar dinero por esa intermediación, sino por la administración. De mediación entre intereses. El fideicomiso inmobiliario tiene dos etapas. Una primera etapa que es de preventa y una segunda etapa que es operativa. En la etapa de preventa, el constructor del proyecto está tratando de lograr que se venda el proyecto, está sacando los permisos de construcción, está obteniendo el financiamiento bancario, está asegurando inversionistas si se necesitan, está haciendo lo que hay que hacer para que el proyecto sea viable. Ese punto de viabilidad se llama punto de equilibrio del proyecto. Ese es el sitio que divide una etapa de la otra. Si llegamos al punto de equilibrio satisfactoriamente, entonces ya todos los recursos de los compradores, de los bancos financiadores, de los inversionistas, se invierten en la obra contra cubicaciones que se van pagando en el tiempo. Entonces el fiduciario retiene todos estos recursos y solamente lo destina a la obra y lo destina contra cubicación. Entonces ahí es donde está la seguridad. O sea, que el constructor no se puede comprar un carro nuevo con lo cuarto que alguien depositó. Correcto. Si eso llegase a suceder, si el fiduciario utiliza fondos del fideicomiso para otro propósito, la ley 189.11 contempla incluso sanciones penales para el fiduciario. O sea, es una responsabilidad muy seria la que se tiene. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de este, no sé si es un producto financiero o un mercado financiero nuevo? Producto fiduciario realmente. Ajá. Sí. Bueno, en la República Dominicana la ley tiene fecha 2011, pero en realidad se comenzó a aplicar por los reglamentos que esta ley llamaba a producir, digamos, en 2013, finales de 2012. Y la realidad es que ha habido un desarrollo importante del fideicomiso en la República Dominicana. Tenemos la ventaja en algunos casos desventaja, de ser el último país de Latinoamérica que adoptó el fideicomiso, o uno de los últimos, y por lo tanto hemos podido aprender de las demás experiencias latinoamericanas en algunos casos. Evidentemente en industrias nuevas siempre habrá que mejorar los procesos y las reglamentaciones, pero hoy día
más de 2.000 millones de pesos se encuentran administrados bajo el régimen fiduciario. Y es importante, me gustaría decir lo siguiente, porque yo decía que nosotros consideramos que el fideicomiso es uno de los potenciadores de la economía nacional, o puede serlo, más importantes, porque es el instrumento que por la transparencia le da garantía a todos los involucrados y permite que proyectos se desarrollen. A modo de ejemplo, el caso de Cancún, en México, eso no es simplemente un desarrollo inmobiliario. Cancún completo es un fideicomiso. Todo, los hoteles, las calles. ¿El Estado de México? Sí, el Estado mexicano otorgó esas tierras al fideicomiso público para el desarrollo de Quintana Roo y Cancún y desarrolló, hace ya obviamente muchas décadas, ese proyecto. En la República Dominicana se está discutiendo, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas. Nosotros en la Asociación de Fiduciarios entendemos que esa ley debe ir acompañada de la obligatoriedad de que se haga a través de un fideicomiso. Número uno, para garantizar la transparencia de los procesos de inversiones y desarrollos públicos, pero también la atracción de inversionistas que puedan desarrollarlo con equidad de partes y con garantía para todos, sobre todo en los casos de iniciativas públicas, obviamente, para los intereses nacionales. En el caso de la alianza público-privada, que también se estila en muchísimos países de América Latina, aquí en República Dominicana la ley establece participación, por ejemplo, en grandes proyectos de construcción de varias empresas como contratista del Estado. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre el Estado que contrata y el Estado que se alía? Son dos escenarios totalmente diferentes. En el Estado que contrata, vamos a decir que esa es la manera tradicional y que ya ha sido superada por muchísimas razones. En ese caso, el Estado tiene que destinar sus recursos a la construcción de la obra que se necesita, a construir el hospital, a construir la carretera, a construir la cárcel que hace falta, la presa, etc. En el modelo de alianzas público-privadas, el Estado paga por un servicio que ya recibe. El riesgo se traspasa al privado, pero a cambio de ese traspaso de riesgo hay un fideicomiso que interviene donde el Estado va aportando recursos y esos recursos se acumulan ahí hasta que esté lista la obra. Entonces, es una contrapartida de seguridad lo que existe en el modelo de alianza público-privada. Eso es como para garantizar la administración de los recursos. Ese es uno de los propósitos. El otro de los propósitos es garantizar que la obra se desarrolle al menor costo posible por parte del privado y que el Estado no pague para desarrollar la obra, sino por el uso de la obra. En el caso de una cárcel, por ejemplo, paga por cada preso. En el caso de una carretera, pues bueno, cede los peajes hasta que el privado reciba su inversión de vuelta. Y el fideicomiso sirve como un vehículo neutro que al momento en que cada parte ya reciba lo que se acordó, pues entonces el activo se devuelve. Yo estoy pensando en lo de la carretera porque la experiencia dominicana con la concesión de carretera es funesta. Y sí, mire qué curioso que la solución a ese impasse ha sido precisamente un fideicomiso. La mayoría, una gran cantidad de carreteras concesionadas. Bajo la administración del actual ministro de la República y el presidente Medina, se creó el primer fideicomiso público de República Dominicana, donde el Estado se desprendió de los peajes que recibía por esas carreteras, las colocó en un fideicomiso público y ese fideicomiso es el que se encarga de costear las nuevas obras de infraestructura de la red vial principal nacional. Por ejemplo, la circunvalación tramo 1 y tramo 2, circunvalación Santiago, los desniveles de la Caleta, Boca Chica, todas esas obras se hicieron sin un centavo del contribuyente, con los mismos peajes. Las ampliaciones que se están haciendo de las carreteras han salido de ahí. Entonces es un buen ejemplo de cómo el fideicomiso ayuda a separar un ingreso y a destinarlo a un propósito específico. Eso se replica en todo, en cualquier otro proyecto de interés público, pero también en proyectos privados, donde hay necesidad de separar un ingreso, de separar un patrimonio para la seguridad de cada una de las partes. Y en ese caso hay que señalar para el conocimiento de los televidentes
que los peajes nacionales están en ese fideicomiso público, a excepción del peaje Santo Domingo-Santiago. Correcto. Aprovechando este espacio que No, usted... de la terrena. Perdón, no, Santiago de la Samaná. Samaná. Samaná quise decir, disculpe. Correcto. Para que comienza con ese. Sí. No, es que esa es la preocupación de la gente, porque Claro. es la única obra concesionada pagada que por peaje. permanece todavía Que concesionada. permanece. Correcto. Exactamente. Aprovechando este espacio, doña Altagracia, nosotros quisiéramos también informar a la población sobre una de las labores más importantes que la Asociación de Fiduciarias está desempeñando ya durante un par de años y que seguirá desempeñando durante el 2018, y es los procesos de capacitación. Como es evidente, es un tema que tiene muchos matices y muchos puntos de vista en que se puede entender y de los que se puede aprovechar. Para eso, la Asociación de Fiduciarias tiene una capacitación, un diplomado en negocios fiduciarios abierto para todo el interesado. Solamente accede a la página de internet de la asociación, asofidon.org, y podrá entonces formarse en materia fiduciaria. Además de eso, también la asociación está llevando a cabo talleres de formación a propósito de la ley contra el lavado y el fomento del terrorismo, ¿no? Igualmente informar que en esa misma dirección la Asociación de Fiduciarias tiene una alianza estratégica con la Escuela Nacional de la Judicatura, en donde ha estado y pretende continuar aliado a dicha institución para formar en temas fiduciarios a todos los jueces de la República. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Miguel de Camps y a Cristian Molina de la Asociación Dominicana de Fiduciarias por estar con nosotros y darnos una clasecita, porque uno aquí lo que está es aprendiendo de eso. Gracias a Ustedes ustedes. quédense, Di viene con más contenido.